Quienquiera que fuese el que golpeaba la puerta, no se cansaba de hacerlo. Toda filosofía es una mirada. Hacer listas me ayuda a refrescar la memoria. En las mañanas, durante el desayuno, entretenía a mis papás contándoles mis aventuras nocturnas. Sus voces gritan al unísono. ¡Bravo! ¡Bravísimo! En casa de mis papás. Voces y miradas que acompañan esta temporada de Entre Libros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Entre Libros se une a la celebración del Festival de Literatura Infantil y Juvenil Épico en este espacio radial que conduce Electrobudista, uno de los autores del libro Delirantes. Escuchémoslo. Aquí suena la radio viajera, Radio Galáctica, transmitiendo desde el siglo 24 hacia todos los rincones del espacio y del tiempo. Claro que sí, les habla el Capitán Cronenberg desde el siglo 24, Radio Pirata Espacial. Hoy nuestro programa Viajeros del Cosmos. Vamos a entrar a un agujero negro galáctico, vamos a atravesar el horizonte de sucesos y vamos a llegar al lanzamiento del libro Delirantes en el muy antiguo siglo XXI. Un libro de cómic que cambió la historia del cómic en Colombia. Acompáñenos en este viaje real, surreal e hiperreal a los rincones más sensacionales del cosmos ilustrado. En este momento estamos intentando establecer comunicación con el lejano siglo XXI y con nuestros invitados. Bueno, parece que ya está entrando la llamada pentadimensional. Nuestra tecnología es de punta, pero en el siglo XXI no lo era tanto. Aló, aló, hola, aló. Parece que ya un saludo interdimensional, también interespacial para ti, electrobudista. Te habla el Capitán Cronenberg, un pirata radial del siglo XXIV, y estamos transmitiendo hacia todos los rincones del espacio y del tiempo. Por favor, amigo del siglo XXI, preséntate a toda la radioaudiencia del futuro y del pasado también. Ok, yo pensé que las llamadas del banco eran raras y las llamadas de publicidad eran raras, pero esta creo que la supera todas. Bueno, mi nombre es Electrobudista, soy artista, ilustrador, habitante del asteroide Chapinero, en el país llamado Colombia, en el planeta llamado Tierra, durante el siglo XXI. Claro que sí. Amigo electrobudista, hace poco en unas ruinas encontramos una copia del libro Delirantes y quería aprovechar esta transmisión pentadimensional para preguntarte por este libro, Delirantes. Tú lo ilustraste, tú fuiste coautor y quisiera saber cuál fue el proceso, cómo lo realizaste, cuál es la historia. Quisiera saber mucho más sobre este libro antiquísimo. Capitán, pues, de una.
vamos para esa. Yo les cuento a todos los radioaficionados galácticos todos los detalles de este libro tan especial que es Delirantes. En primer lugar, hay que contarles que Delirantes es la historia de un viaje que se convierte en un libro de cómic. Es la historia de unos viajeros locos, descabellados, delirantes, que tienen una gran aventura. Capitán, pero sinceramente yo creo que la persona que mejor puede contarle a los radio oyentes galácticos sobre esa historia es la persona que precisamente descubrió esa historia, la doctora en Historia del Arte Olga Acosta. ¿Hay forma de contactarla, capitán? Claro que sí, amigo electrobudista. Voy a buscar dentro de nuestra bodega de chatarra esa antigua tecnología que ustedes llaman teléfono para intentar contactarla. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, hola. ¿Aló? ¿Alguien al otro lado? Hola. Aló, Olga, no cuelgues. Olga, hablas con electrobudista. Es que mira, tengo en línea una llamada de larga distancia. Bueno, de muy larga distancia. Mejor dicho, como del futuro. Y quisiera saber si puedes contar un poco de la historia de Delirantes, porque se están oyendo en vivo en un programa de radio espacial pirata del siglo 24. Bueno, ¿cómo surge la historia de Delirantes? Esto viene de un rumor, realmente, de un rumor alrededor de un personaje que yo llevo estudiando varios años y que todos los que nos hemos metido en esto del arte colonial en Colombia, pues hemos tenido que ver con este personaje. Se trata del pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que si ustedes lo buscan en Wikipedia o en internet, pues realmente es el pintor más reconocido del periodo colonial. Este es un pintor bien particular, es un pintor bastante interesante, es un pintor que podríamos decir que se desdibuja su alcance, su figura, también sus aportes individuales, porque pues es un personaje que en vida empezó, si le creemos, ¿no?, a sus biógrafos, empezó a ganar bastante fama. Y para el siglo XVIII, después de que había muerto, pues era muy reconocido. Curiosamente, es un pintor del que no hay casi testimonios documentales escritos en vida del artista. Hay muy poco. Y es un poco con esos pocos textos que habría que hacerse una idea de este artista. Paradójicamente, con esto, su obra o sus atribuciones pues llegan casi a 400, 500 pinturas. Y bueno, y hay un fenómeno bien simpático, es que a cualquier lugar de Colombia que uno vaya donde hay pintura colonial, es muy fácil que alguien le diga al visitante que tiene un cuadro de Vázquez, aunque no se parezca para nada a otros cuadros que están firmados con el nombre de Vázquez. En fin, es un fenómeno muy interesante de un pintor que, digamos, su fama se fue construyendo con el tiempo. Yo pienso desde finales del siglo XVII, sobre todo por las obras que hace para la Iglesia del Sagrario, y durante el siglo XVIII. Pero va a ser sobre todo el siglo XIX el que se inspira y recupera su patrimonio y siente la necesidad de contar la historia de este artista. Es un siglo que nos muestra muchas huellas en la construcción histórica de este personaje.
Entonces, a mí es un tema que me ha interesado muchísimo desde hace ya varios años, y curiosamente a mí me interesaba era estudiar a ese pintor del siglo XVII, o sea, viajar al siglo XVII y tratar de entender un poco mejor, quitando o barriendo los rumores y los chismes y tratando de entenderlo a él, a su obra. Pero ¿qué me pasó? Me quedé en los rumores y los chismes, de pronto porque me parecieron más entretenidos, porque más interesantes, me divirtieron muchísimo y porque no se agota. Seguro Vázquez tampoco, y es un pintor, lo he dicho, él, su taller, de pronto los que lo emularon, algunos que han sido reconocidos como Vázquez, pero que de pronto eran otros, ¿no? Pues también son muy interesantes, pero la construcción de su figura es muy rica, propone otras historias paralelas, ¿no? Y no es un fenómeno que se limita a la construcción de textos, es también un fenómeno que incluye el coleccionismo, la valoración de la pintura colonial de diferentes formas, también la creatividad de los historiadores, que muchos de ellos eran artistas y pues no se limitaron a escribir, sino a pintar a Vázquez, a copiarlo, a restaurarlo, a reproducirlo, en fin. Entonces, pues es una historia muy interesante. Entonces, uno de los muchos rumores o de las diversas historias era pues justamente un viaje que habían emprendido unos personajes en 1835 a Europa con unos cuadros de Vázquez. Y pues eso era un rumor que yo había escuchado, que al leer a José Manuel Grot en su historia biográfica de Vázquez, que publica en 1859, yo también noto una molestia. Él no cuenta exactamente qué pasó, pero él está molesto con lo que pasó, básicamente porque hicieron quedar muy mal a Vázquez, o sea, porque perdieron una oportunidad valiosísima para dar a conocer a este gran artista en Europa, en fin. Entonces llegué a la historia pues en un momento de mi vida en que yo podía dedicarle tiempo a la investigación de temas que me habían interesado siempre sin mayor presión. Eso realmente es un lujo que no se repite casi en la vida. Y entonces me puse a chismosear, a husmear en archivos, gracias a Gabriel Giraldo Jaramillo en su libro sobre documentos para el arte en Colombia, que establece cuáles eran esos documentos alrededor de este rumor, que a él también le había interesado ese rumor, que es algo que me parece interesante, porque a él le interesa también. Y él señala que son dos biografías que escriben los hijos de nuestros protagonistas en Delirantes. Estos protagonistas son Rufino Cuervo Barreto y el otro es Ignacio Gutiérrez Vergara. Sus hijos, respectivamente, Rufino José Cuervo y Ángel Augusto, publican en 1892 la vida de su padre. Y el hijo de Ignacio Gutiérrez, que también se llamaba Ignacio, ¿no? Pero Gutiérrez Ponce, escribe también la vida de su padre y la publica en Londres en 1900. En los dos textos que se complementan, se cuenta con mucho detalle la aventura de estos hombres que deciden en la década de 1830 emprender la aventura atravesando el país por el río Magdalena para después atravesar el Atlántico y llegar a Europa, a París. Uno de los planes que tenían era vender los cuadros, pero no era el único plan que tenían ellos. Ellos tampoco viajaron solos. Eso fue un grupo con otros jóvenes que nosotros decidimos pues, quitar de la historia de Delirantes porque pues, era bastante ruido. Entonces, a partir de estos documentos, yo consideré que la historia pues, ganaba en riqueza, pero ganaba en aventura. No necesariamente dentro de un texto académico, que yo escribí primero un texto académico y lo presenté en un congreso, pero me tocó limpiarle todos estos detalles divertidos que sí pudimos usar y que sí pudimos usar en el cómic.
Y pues realmente yo pensaba que gracias a estas fuentes, gracias a estas biografías de sus hijos, a esos detalles que ellos cuentan de las aventuras y los intereses y como lo que están pensando, lo que viven, lo que necesitan durante los viajes, durante el viaje que emprenden los dos, pues era tan rica esa información que valía la pena usarla en otro formato. Y eso fue lo que terminamos decidiendo y terminamos haciendo en Delirantes. Y así, en resumidas cuentas, me podría quedar 1 hora contando los diferentes detalles de la construcción de esta historia, pero pues así básicamente es que surge la historia de Delirantes. Olga, muchas gracias. Esa historia está increíble y súper completa. Chao, electrobudista. Gracias por llamarme y preguntarme. Muchas gracias a la doctora Olga. Son fascinantes los humanos del siglo XXI. Volvamos con nuestro amigo electrobudista. Cuéntanos, ¿cómo fue que hicieron para convertir esta interesantísima historia, más antigua aún, en un libro? Todo comenzó en el año 2017 cuando yo era estudiante de la maestría en Historia del Arte de la Universidad de los Andes. En ese momento, gracias a la beca que yo tenía, me correspondía ser asistente graduado de la profesora Olga Costa, quien es la investigadora experta, especialista en Historia del Arte colonial en la universidad. Allí ella me contó de un proyecto de investigación que tenía, que pues es la historia que nos acaba de contar, pero a mí lo que me llamó la atención es que Olga tenía una idea revolucionaria con ese proyecto y era no publicarlo como un título académico más, como un libro especializado como los que ella ha publicado antes, sino adaptar su investigación a formato de cómic, que eso me pareció súper interesante. Inmediatamente yo le dije que si a ella le interesaba, pues yo podía trabajar en el proyecto como ilustrador, y a ella le pareció también una buena idea porque le gustó mucho mi trabajo. Entonces, pues nada, yo quedé esperando a que Olga me avisara si lograba llevar a cabo eso, y pues así pasó un poquito de tiempo. Olga luego contactó al mejor editor o al más importante editor de cómic en Colombia, que es John Naranjo, quien es también coautor de Delirantes, y él es como el otro socio en esta aventura, y él es el socio fundador de la editorial Rey Naranjo. Inicialmente John no estaba muy interesado en publicar una adaptación a cómic de una investigación académica, y Olga le tuvo que insistir por mucho tiempo, hasta que convenció a John de que eso era una buena idea. John finalmente se enamoró del proyecto cuando él vio que esa historia tenía un cierto componente de crítica social y de comentario político. Finalmente, pues si uno lo ve, estos dos personajes de la élite bogotana, Ignacio Gutiérrez Vergara y Rufino Cuervo Barreto, quienes son los protagonistas de Delirantes, es decir, son los verdaderos delirantes, hicieron toda esta travesía con la intención de posicionar el país en el mundo. Ahora pensemos un momento que Colombia era un país recién formado en ese momento. Oficialmente el país se forma o se da a conocer ante el mundo como en 1820. Si estamos hablando que la historia de Delirantes ocurre en 1835, pues el país tendría apenas 15 años. Uno podría pensar que Colombia, en el contexto de Delirantes, es un país adolescente. Y como todo adolescente, pues necesita una reafirmación, especialmente de las otras personas o de los países, digamos, más adultos. Y pues obviamente requiere esa validación si quiere convertirse en un país adulto y que los demás países pues lo respeten. Pero al mismo tiempo, Colombia en esa época, como todo adolescente, pues es un país que se cree más de lo que es y que tiene una cierta arrogancia. Entonces esto es un poco lo que sucede con estos dos personajes del siglo XIX.
por un lado todavía tienen el rezago y el lastre de sentirse europeos o españoles, de sentir que esa es la validación universal, pero al mismo tiempo se sienten como los reyes del vecindario del nuevo país, o sea, este nuevo país estrella que va a deslumbrar al mundo y que es una joven república. Entonces esa doble sensación pues es muy interesante. Entonces, al tomar la decisión de llevar a Europa los cuadros de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, con el objetivo de venderlos, pues Ignacio y Rufino de alguna manera evidencian este complejo de superioridad e inferioridad. Sí, en la mente de ellos, estos cuadros son unos tesoros invaluables, o sea que los europeos nunca han visto y que más o menos van a poner en el panorama mundial a este artista desconocido. Y yo creo que ellos pensaban que iban a borrar así de un brochazo a todos los artistas europeos famosos, ¿no? Entonces la lógica de esto, y que yo creo que es lo que le interesó a John, de este fenómeno como muy curioso de las élites arrogantes del siglo XIX, que pues a la larga son como las mismas élites arrogantes del siglo XXI, la lógica sería, si Colombia es un gran país, pues como todo gran país, pues tiene un gran artista, que en este caso era Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Y en este sentido, capitán, es que se empieza a desglosar todo el subtexto y todos los matices de esta aventura, ya que ellos, al ser dos personajes de la élite bogotana que no conocen realmente ni la diversidad de su propio país, que no están ni siquiera acostumbrados al calor, que de repente se ven bajando a viajar por el río Magdalena en esos calores tremendos de Honda, de Mompox, de Cartagena, en zonas infestadas de mosquitos, de zancudos, de tener que ver a la gente casi desnuda en los champanes, que los champanes son estas canoas de pasajeros, como esta especie de copetarán del río, movidas con canalete a remo limpio por bogas, negros, mestizos, morenos, que iban prácticamente desnudos por el calor y por el esfuerzo del trabajo. Entonces es posible ver en esta aventura de Ignacio y Rufino pues un pequeño retrato de la ignorancia, la incompetencia, la arbitrariedad y muchos vicios y defectos de las élites colombianas que han gobernado el país desde sus inicios, ¿sí? Que pues en este caso estamos hablando de una historia del siglo XIX, pero creo que pues hay muchas similitudes con lo que hemos visto en el siglo XXI. No sé cómo será en el siglo XXIV, pero pues me imagino que será como bastante parecido, solo que con ropa diferente. Entonces yo creo que esta oportunidad de burlarnos un poco de las élites, de retratarlos un poco en su clasismo, en su falta de empatía, en su provincianismo y al mismo tiempo su arrogancia y pedantería, pues fue algo que le atrajo mucho a Johnny, por lo cual él decidió pues finalmente meterle mano e involucrarse con la historia. Igualmente es algo que a Olga y a mí nos atrajo mucho y nos motivó también bastante a trabajar en esta adaptación de la historia. Entre libros. Ah, fascinante. ¿Y qué pasó después? Capitán, mire, pues eso fue más o menos en 2018. Olga me llama y me dice, ya convencí a John. Sí, entonces cuando ella me dice que ya convenció a John y que pues el proyecto era un hecho, pues me preguntó si yo seguía interesado y que si quería participar en el proyecto. Yo le dije de una que sí, que por supuesto que me encantaba y que pues contara conmigo. Inicialmente el método que escogimos para trabajar fue el que propuso John, pues finalmente era el que tenía más experiencia de los tres en publicación de libros y especialmente en el tema de cómics y de novela gráfica. Entonces lo que él propuso fue que iba a encargar a uno de sus guionistas la adaptación a cómic de la investigación escrita que había hecho Olga. Pero resulta que en ese momento todos los guionistas importantes de cómic en Colombia estaban ocupados en algún proyecto. Entonces
pues básicamente no había nadie disponible. Y John dijo entonces, yo le meto la mano a esto. O sea, yo me encargo de hacer la adaptación. Yo también pues tengo mis habilidades de storytelling. Yo he realizado también proyectos de escritura, de guión. Entonces nosotros dijimos, listo, perfecto. Entonces Olga y yo dijimos, esto es así. John es el que tiene más experiencia. Dejemos que sea él quien nos guíe y se encargue de esto. Y bueno, no, cuando John llegó con su versión del guión, su versión de la historia. Uy, no, en serio, Capitán Cronenberg, usted no se imagina, a Olga casi le da un infarto, o sea, en serio, yo me acuerdo que como que por esa época John había regresado de un viaje por allá en Bélgica o no sé en dónde, en algún lado en Europa. Y recién había visto una retrospectiva de Hergé, el artista creador de Tintín, de Tintín. Y entonces John llegó como, no, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es adaptar esta historia a una historia de aventuras. O sea, vamos a hacer es un Tintín tropical. Acabemos esto, mejor dicho. Eso estaban ahí ya como que querían deshacer el proyecto. John decía, no, bueno, dejemos así, Olguita, y yo le devuelvo como los anticipos de las cosas y dejemos así. Y yo ahí en el medio, viendo eso, entonces pues no, yo me metí y les dije, no, esperen que este proyecto está muy chévere y a mí sí me interesa trabajar con usted, John, y con usted, Olga, o sea, esto está muy interesante. Entonces yo les dije, pues es un proyecto muy chévere. Entonces John también entienda a Olga que pues esto no es un libro de ficción tampoco, ¿no? O sea, no abuse poniéndole como ninjas al río Magdalena y personajes así absurdos. Y bueno, Olga también entiende que esto es un libro de cómic, o sea, esto va a salir para el público general y también debe tener unas características comerciales, o sea, que lo hagan viable. No sirve de nada tener el libro así todo históricamente preciso y acertado si el libro como tal no tiene una calidad dentro de la narración y el proyecto como tal no se defiende como una historia interesante. Entonces ahí mismo nos dimos cuenta y dijimos, bueno, no, necesitamos cambiar la metodología y pues concluimos que lo mejor era que escribiéramos la historia entre los tres, ¿sí? Entonces ahí intentamos varias formas. Intentamos, por un lado, como enviar avances por correo electrónico, por el Google Drive, por Dropbox, por WhatsApp. Pero nos dimos cuenta que no, que la mejor manera era definitivamente reunirnos de forma presencial, de forma intensiva y de forma continua. Entonces así hicimos. Una vez ya el proyecto quedó pues funcionando, nos reuníamos a trabajar de 9 a 5, sin interrupciones, sin consultar internet, sin mirar el celular, simplemente a trabajar. Con un lápiz, papel, un tablero, de manera completamente análoga y manual. Y así logramos escribirnos el guión a 6 manos. O sea, de una forma bastante clásica, bastante antigua. Pues ese libro fue una coautoría de los tres. Lo escribimos página por página, viñeta por viñeta, de una forma muy estricta, muy meticulosa, pero al mismo tiempo de forma muy divertida y emocionante. Ese proceso duró alrededor de 8 meses, entre algún punto de 2018 y principios de 2019. Entonces, escribíamos, hablábamos, nos poníamos de acuerdo en qué le convenía mejor a la historia. Pensábamos la geometría de página también así mismo en tiempo real. Entonces, como esta parte de la historia es mejor que la contemos con una página completa, esta parte mejor contémosla silente, en esta metámosle mucho diálogo,
en esta solamente 2 viñetas que cuenten eso, en esta hagamos como un primer plano, no sé, de la carta o de el objeto, en esta hagamos como un detalle del paisaje así bien amplio, un plano abierto, y siempre estábamos pensando en que fuera lo mejor para la historia. Así logramos, cuando estábamos los 3 de acuerdo, es que, bueno, eso funciona, o al menos cuando estuviéramos dos de acuerdo. Entonces, capitán, como le digo, este proceso duró alrededor de 8 meses y el resultado fue un machote, es decir, una maqueta del libro con las 64 páginas panel por panel, diálogo por diálogo, texto por texto. ¿Sí? Es como un documento guía del libro, que fue el que inició el proceso creativo ya de la construcción oficial de convertir esa historia en un guión de cómic. Definitivamente ustedes, humanos del siglo XXI, son muy interesantes. Pero cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, a continuación se hizo una labor de investigación visual. Aunque, capitán, espera un momentico, me pongo el manos libre porque esta entrevista está muy larga. Espera un momento. Ok. Ya. Le decía que a continuación se hizo una labor de investigación visual más profunda de los referentes de los elementos visuales que iban a estar dibujados en cada página del libro. El libro tiene una dirección de arte acertada e históricamente precisa porque se usaron fuentes y referencias del estilo de vida del siglo XIX, de los objetos, de la ropa, teniendo en cuenta con mucha claridad aquellos elementos que sí existían y que no existían en el siglo XIX, pues para no cometer errores así garrafales de sincronicidad histórica. Este proceso de investigación nos llevó a buscar directamente las fuentes primarias, es decir, ir a buscar las obras de arte originales del siglo XIX que nos sirvieron de inspiración. Entonces fuimos al Museo Nacional, al Museo Colonial, a la Biblioteca Nacional. Gracias a Olga pudimos tener acceso directo y privilegiado a estos tesoros del arte colombiano. Entonces pudimos ver en vivo y en directo con nuestros propios ojos y tocar con nuestras propias manos las acuarelas de Ramón Torres Méndez, de la Comisión Coreográfica, de Carmelo Fernández, de Henry Price, de Manuel María Paz. Entonces todas estas obras, estos tesoros, poderlos ver directamente, sirvieron de referencia para las imágenes del libro, de una manera tanto compositiva, ¿sí? Como para inspirarnos en la imagen como tal, como en el contenido de la referencia histórica, como qué objetos había, cómo eran los muebles, cómo era la ropa, y al mismo tiempo sirvieron desde una perspectiva técnica como para apropiar el estilo de la pintura del siglo XIX que después adaptamos y usamos como referencia en las imágenes del libro. Luego de tener claro y definido cuáles iban a ser esos referentes y cuáles son esas imágenes que íbamos a usar y esos objetos y esos estilos, pues ahí sí comenzamos el proceso de elaboración de las ilustraciones y del libro. ¿Y qué pasó después? A ver, capitán, esa fue la parte del proceso en la cual yo estuve encargado directamente. Lo primero fue fusionar el machote inicial, es decir, el primer boceto, la primera maqueta que hicimos, con los referentes de la investigación visual que llevamos a cabo con la revisión de las obras de arte en los museos, la revisión de imágenes, la confrontación de las fuentes, las consultas a expertos también que hicimos en algún punto, para lograr así crear el primer prototipo en línea negra realizado con tinta china y con pincel. Luego, este prototipo lo calqué, lo pasé a limpio, es decir,
lo copié en una versión perfeccionada, también en tinta china, también con plumilla y con pincel. Entonces en este paso al limpio, pues ahí yo ya añadía los detalles, las texturas, las características ya de trabajo en línea, más preciso, más elaborado, más bonito. Si había unas cosas que estaban, digamos, muy generales en el prototipo, pues yo lo perfeccionaba. Le añadía detalles también que no estaban en el prototipo para mejorar la composición o para darle más dinamismo o más riqueza. Entonces pues iba perfeccionando el trabajo que ya habíamos hecho. Este proceso en realidad fue el más agobiante de todo el proceso, porque fue muy lento, meticuloso, requería de mucha precisión. Prácticamente era calcar cada trazo. Luego, estas páginas ya perfeccionadas en línea negra fueron escaneadas por el equipo de John en la editorial Rey Naranjo, el equipo de diseñadores. Y ellos se encargaron de optimizar esas imágenes para un primer proceso de impresión. Entonces, esos dibujos que yo hice, esas páginas en limpio, ellos la imprimieron al doble del tamaño original, es decir, quedaron más grandes, de manera que me facilitara el proceso de coloreado, es decir, de coloreado de estas impresiones directamente sacadas de mis dibujos en línea negra. Esto fue lo que más me llamó la atención, definitivamente, electrobudista. Para nosotros en el siglo XXIV, por supuesto, ya hay muchas formas de darle color a las cosas. Incluso podemos cambiar el color cerrando los ojos. Pero ustedes en el siglo XXI ya tenían tecnología para dar color con muchos aparatos. ¿Por qué le dieron color con colores manuales y con las manos? Vea, capitán, al momento de definir el look and feel del libro, decidimos entre los tres que tenía total coherencia con la historia. Entonces, hacer un libro de cómic totalmente a mano, colorizado a mano, dibujado a mano, con técnicas análogas tradicionales en el siglo XXI, cuando toda la experiencia de color está dominada y homogeneizada por la aplicación del color digital, es una forma también de preservar la técnica, de mantener una salvaguarda de estos procedimientos, de estas formas de construir arte y de construir imágenes. Y al mismo tiempo es una forma de refrescarla, de darle vigencia, de mantenerla contemporánea, de mantenerla viva. Igualmente también es una forma de cuidar y de mantener y de preservar la experiencia humana en el arte, porque si todo lo hace una máquina, si todo lo hace una inteligencia artificial, pues de todas maneras ahí hay una pérdida de esa imprecisión, de esa falla humana, de esas cualidades tan bonitas y tan hermosas que tiene pues el arte hecho por humanos. Entonces las páginas fueron coloreadas con acuarela, que es una técnica que se usaba en el siglo XIX, mucho antes de la invención de la cámara fotográfica. Pero en el siglo XIX la acuarela era una técnica ágil, rápida, versátil. La usaban los aventureros, la usaban los viajeros, los artistas que iban de un lado a otro. Pero en el siglo XXI, con la velocidad y el vértigo tecnológico, o bueno, yo sé que en el siglo XXIV hay cosas mucho, o deben haber cosas mucho más potentes y veloces, pero con la tecnología de nuestro siglo, la acuarela ya no es una técnica veloz, ni ágil, ni versátil, es una técnica lenta, de contemplación, de reflexión, de tiempo. Entonces, con el paso de los siglos se ha transformado
la relación de nosotros y el tiempo. Todas las páginas del libro fueron pintadas con acuarela, aunque algunas páginas tienen acuarela mezclada con otras técnicas. Algunos tienen retoques de gouache, otras de pastel, de tinta china. Fue un proceso muy, muy chévere porque en realidad para mí hacer un libro a mano de cómic era un sueño que yo tenía prácticamente desde que era un estudiante universitario de pregrado en artes visuales. ¿Sí? Yo quería hacer un libro de cómic y ese fue mi interés principal y mi acercamiento primario a las artes, ¿sí? Pintar en acuarela y hacer libros de cómic. Pero cuando yo me gradué de la universidad, ese mundo ya había desaparecido un poco porque ya todo se hacía con color digital y apareció pues las herramientas como Photoshop, como Illustrator, los software que permiten optimizar los tiempos y los resultados de manera que todo quede perfecto sin necesidad de tener uno mucha habilidad en ciertos procesos que a mano son muy demandantes. Entonces, para mí, cuando Olga me dijo esto de hacer un cómic, yo dije, es la oportunidad también de cumplir ese sueño. Esta etapa de la colorización, como te digo, fue muy chévere porque pues fue una etapa mucho más libre y con un muchísimo mayor margen de creatividad. La historia está dividida en 3 partes desde la colorización. Hay una parte que se hace en Bogotá, que es la primera. La segunda es el viaje como tal de ellos a través de Colombia y luego en el Océano Atlántico hasta Europa. Y la tercera es cuando ellos están ya en Europa. Entonces cada una de las partes tiene una experiencia de color diferente, un manejo de paleta distinto. Por ejemplo, el color de Bogotá es un color muy, muy cálido, como de atardecer, como de lo que llaman en el cine la hora dorada, el golden hour, una impresión fotográfica o cinematográfica en colores dorados como durazno, como rosados, con un color de base que tomamos como protagonista y que construimos con todo el equipo de colorización, porque en esta parte yo conté con la fortuna de tener unos asistentes coloristas que me ayudaban con las partes más, digamos, desgastantes, de forma que yo me pudiera concentrar en las partes realmente difíciles, que fueran como detalles complejos o ya como solucionar los rostros o las partes realmente que hacían la diferencia de calidad del proyecto. Entonces, con el equipo de coloristas construimos un color protagonista de esta primera parte del viaje que denominamos el amarillo flan. Flan como el postre. Y el amarillo flan es una especie precisamente de color amarillo limón mezclado un poquito con color mandarina y con blanco. ¿Sí? Es una variedad de color pastel. El color del viaje es un color más fuerte, más saturado, más intenso, queriendo capturar el golpe de luz tropical y caluroso de las regiones de clima caliente de Colombia, ¿sí? Entonces captar el color del río Magdalena, que es un color así como acaramelado, como terroso, el color de la vegetación, que es muy intenso, muy vibrante, con verdes así muy como muy saturados, y haciendo que casi no hubiera sombras, sino que todo fuera como un color muy, muy, muy vibrante. Entonces esa parte incluye el trayecto por el río Magdalena, la vegetación deslumbrante, el color de los cielos. Básicamente es una experiencia amplia y extensa, como el mismo paisaje de la geografía colombiana y de la geografía que ellos tuvieron que recorrer en el siglo XIX. Y el color de Europa, que es ya cuando es el cierre de la historia y el desenlace de toda la aventura, es un color más neutro, más apagado,
con grises azulados, violetas suaves, sin muchos contrastes bruscos, con un poquito más de sombreado. Es un color más delicado, más suave y más reposado, que hiciera contraste con los colores de las otras partes, ¿sí? Entonces cada paleta de color le da a la historia un carácter distinto, una manera diferente de entender la narración a partir del uso del color. Pueden encontrar este y todos los podcasts de Entre Libros en la página de YouTube de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y también en la página de SoundCloud de la Fundación Círculo Abierto. Ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Está cansado de leer libros sin ilustraciones? ¡Sí, señor! ¿Quiere leer un libro sobre la iglesia más antigua y la famosa capilla de Bogotá? ¡Sí, señor! Delirantes es el libro que usted está buscando. Acérquese a cualquier librería. Delirantes, un libro de Olga Isabel Acosta, Electrobudista y Yo Naranjo. Y bueno, con ese proceso tan arcaico, casi cavernícola de dar color con las manos, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo? Estuvimos aproximadamente unos 6 meses, entre por ahí octubre de 2019 hasta justo antes que llegara el coronavirus a Colombia. ¿Dentro de qué género literario del siglo XXI podría entenderse Delirantes? El acercamiento que tuvimos con la historia y la forma en que abordamos sus conflictos narrativos determinó el género literario. Inicialmente iba a ser un libro de aventuras, como John lo había planeado, pero terminó siendo un libro quizá más cómico. Incluso podría decirse que un poco tragicómico. Según la narratología clásica, en la antigüedad, si la narración enfrentaba el conflicto con fuerza, pues se generaba un relato épico. Si la narración enfrentaba el conflicto con un despertar de conciencia, aparecía la tragedia. Y cuando el conflicto se enfrentaba con inteligencia, aparecía la comedia. Entonces, creo que como nosotros enfrentamos los conflictos narrativos con inteligencia, es decir, con reflexión en torno a las situaciones de una manera analítica, ahí aparece entonces en el libro un elemento muy clave y que define mucho la manera en que decidimos contar la historia, que es el humor, ¿sí? Los diálogos, las caracterizaciones de los personajes, el enfoque de las situaciones, siempre fueron ubicadas y orientadas a que nosotros pudiéramos reírnos de esas situaciones. Un poco al ridiculizar a las élites en su esplendor e incompetencia, pues teníamos la oportunidad de jugar y de divertirnos con ese tema y de generar pues como una visión y una propuesta narrativa en torno al humor y la comedia. El mismo hecho de retratar a Rufino como un hombre cuervo, ¿sí? Un personaje como totalmente serio e histórico, es una licencia que el cómic nos permite y que de alguna manera el cómic también nos premia, ¿sí? Porque pues Rufino es un personaje realmente icónico y se torna icónico precisamente gracias a ese uso libre y burlón que nosotros hacemos de la narrativa, ¿sí? Entonces nos permite que nos relacionemos de una manera simpática con el personaje. Igualmente en los dibujos, la calidad misma que yo le imprimí a las formas y a las estructuras tienen cierto humor que John llama un poquito de humor subliminal, es decir, que no está en los diálogos ni está en la historia, sino está en la manera en que yo dibujé a los personajes y a los objetos y a los paisajes y bueno, todo el universo Delirantes, que es un poco cómico en sí mismo, ¿sí? Tiene una cosa como que no se lo toma tan en serio. Entonces, este tema del humor,
y de la comedia. Como le decía, Capitán, al mismo tiempo que permite que uno vaya con estos personajes un poco encantado todo el libro, curiosamente nos permite que al final, o sea, después de toda la historia, o incluso mientras los vamos acompañando en los diferentes puntos del viaje, no terminemos de sentir empatía completamente con ellos. No terminan siendo como realmente unos protagonistas o unos personajes como simpáticos, ni unos héroes, porque nosotros vamos viendo en el camino que son unos personajes racistas, clasistas, elitistas. De alguna forma el humor nos permite proponerle al lector que nos acompañe durante toda esta aventura, con unos protagonistas que tienen rasgos, incluso rasgos narrativos, ¿sí? No me refiero a rasgos físicos, sino rasgos narrativos, más cercanos a los villanos que a los héroes. Y al final, pues el lector puede entender la dimensión humana compleja de un personaje humorístico icónico como un hombre pájaro, ¿sí? Un hombre cuervo. Creo que ya he ido entendiéndolos a ustedes en el siglo XXI, pero ¿crees, electrobudista, que Delirantes propone algún aporte a nosotros en el siglo XXIV para entender el siglo XIX en Colombia? Sí, capitán, o sea, ciertamente el público no especializado del siglo XXI, y me imagino que también los habitantes del siglo XXIV tienen una imagen del siglo XIX muy difusa. Es decir, como que uno se visualiza, o bueno, la gente visualiza que al principio son como unas guerras ahí de independencia. Luego hay como un corte y de repente vemos un retrato de Simón Bolívar. Luego hay otro corte y un retrato de Francisco de Paula Santander. Luego hay un corte y ¡pum! De repente estamos como en el siglo XX. Entonces, es curioso que dentro del conocimiento como mainstream, como popular de la población, siento y percibo y opino que muchas veces la gente tiene más presente el imaginario prehispánico o el imaginario de la colonia más que el siglo XIX, a pesar de que pues históricamente está más cercano a nosotros. Entonces, Delirantes también es una manera de aterrizar en el siglo XXI esta vida cotidiana del siglo XIX, de compartir y traer el imaginario de esa época a los lectores. Aporta mucho en la creación de un imaginario más preciso y acertado de la realidad histórica. Por otro lado, también yo siento que permite que la producción de imágenes del siglo XXI, especialmente pues hablando a título personal como artista, se enmarque en un linaje o en una línea de tiempo mucho más amplia, es decir, que se brinde una continuidad histórica. Yo ahora me pregunto, pues siempre me lo había preguntado, pero después de este proyecto me lo pregunto aún más y pienso, ¿por qué en mi formación como artista el arte colombiano yo lo vine a ver como en sexto o séptimo semestre? Y no fue que yo vi esto en profundidad, estas láminas, por ejemplo, de acuarelas del siglo XIX, sino como cuando yo vi una clase específica del siglo XIX cuando realicé mi maestría en Historia del Arte. Sí, entonces yo primero aprendí el arte egipcio, el arte griego, el arte europeo, antes de ver la producción que directamente me atañe y sobre los temas y circunstancias que directamente me afectan. Ahora bien, yo no digo que uno no debe aprender arte de todos lados, por supuesto, arte africano, australiano, boliviano, en lo que sea, pero es importante tener muy cerca y muy presente el contexto donde uno está y la producción artística que se llevó a cabo en ese sitio. Pues y en ese sentido, conocer a estos artistas del 19 que caminaron las mismas calles, tuvieron las mismas dificultades, trabajaron en condiciones muy similares,
pues para mí se hace muy valioso y ayuda muchísimo a entender, pues obviamente el siglo XIX, pero también la propia producción, es decir, lo que hacemos en el siglo XXI. Y no se trata de un acercamiento nostálgico o de construcción de memoria o algo así como de preservar así porque es retro y valioso, sino de entender esas imágenes que están ahí muy conectadas con la realidad contemporánea. De la misma manera incluso que pueden estar los memes, el cine o los videoclips, que son fenómenos que asociamos de una manera más fluida, pues como con nuestra época. Esta entrevista ha sido tremendamente iluminadora, amigo electrobudista. Ya sé mucho más sobre sus costumbres en el siglo XXI y además sobre el siglo XIX. Muchas gracias y ha sido un placer tenerte en Radio Galáctica. Transmitimos desde el siglo XXIV a todos los rincones del cosmos y el tiempo. Gracias a usted, capitán, por la llamada y por la entrevista. Reciban ustedes humanos y cualquier especie un saludo espacial y sideral. Hasta la próxima oportunidad. Te invitamos a interactuar con Entre Libros al chat de WhatsApp 304-605-6253. Recuerda, 304-605-6253. Entre Libros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto.